Bien, continuando con la serie de temas que traemos todos los jueves en esta preciosa carta de Judas, el siervo de Dios, aquel siervo de Dios, aquel, como dice la escritura, que se hizo esclavo. Judas, el siervo de Dios. Este sería el mensaje número 4. Vimos un mensaje de introducción general, luego pudimos ver a quién escribía, a los destinatarios, y ya estamos viendo el propósito de la carta. El propósito de la carta. Hace 8 días comenzamos a ver el propósito de la carta, y este sería el mensaje número 2 del propósito de la carta. Mensaje número 2 del propósito de la carta. O sea, ¿para qué escribe? Dijimos que los destinatarios son toda la iglesia universal. Toda la iglesia universal. Ahora, el propósito de la carta, dijimos hace 8 días que eran 3, lo pudiéramos resumir en 3. Número 1, y lo vimos hace 8 días, animar a los oyentes cristianos a afirmar su fe, como dice el versículo 3. El propósito de la carta es animar a los hermanos a fortalecerse en la fe. ¿Y por qué razón? Lo vamos a ver hoy en el versículo 4. Que sería el segundo propósito, alertar del peligro de los infiltrados, impíos y libertinos. El peligro de los infiltrados, impíos y libertinos dentro de la iglesia, y mostrar, número 3, la vida y la doctrina de estos falsos adversarios o enemigos, porque son enemigos de la fe, son enemigos de Dios, aunque estén dentro de la iglesia como falsos. Así que vamos a leer otra vez el versículo 3 y el versículo 4, que es el que vamos a mirar en esta noche. Dice así, la carta de Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer otra vez las dos versiones que hace 8 días leíamos de esos mismos versículos para entrar en este tema bien difícil, duro, pero ahí está. La Nueva Versión Internacional, de los mismos versículos 3 y 4, dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que caminan en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y palabra de Dios para todos, leemos así. Versículo 3, de verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez les dio a su pueblo santo. Pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces estamos mirando el propósito de la carta. La primera vez veíamos hace 8 días animar a los oyentes cristianos a afirmar su fe. Vamos a ver el propósito de la carta número 2 y vamos a tocar 2 puntos. Número 2, alertarles del peligro de los infiltrados, libertinos e impíos, que vamos a ver, y mostrar la vida y la doctrina de estos falsos o adversarios, aunque del versículo 5 en adelante va a comenzar a mostrar su conducta, su comportamiento de estos. Ahora tengo 5 puntos en esta noche.
de estos dos puntos, de alertar del peligro de los infiltrados. Los cogí y los puse juntos para sacar los 5 puntos. El propósito de la carta número 2, alertar del peligro de los infiltrados impíos y libertinos, vamos a ver quiénes son, y mostrar, número 3, la vida y la doctrina de estos falsos o adversarios, versículo 4. 5 cositas. Primero, son infiltrados. Recuerda que en el versículo 3 se dijo que Judas quería escribirles acerca de la salvación común. Quería enseñarles doctrina, que crecieran. Pero vio la necesidad, y cuando él dice que vi la necesidad y cambia el tema y ahora les va a hablar es precisamente de estos falsos que se han infiltrado en la iglesia, es porque estaba pasando. Y yo aprovecho para decirle algo, hermanos, que si Dios nos permitió esta carta y este autor, Judas, el siervo de Jesucristo, ve la necesidad de cambiar de tema porque se dio cuenta que estaban llegando o se habían infiltrado personas falsas dentro de la congregación, y luego escribe precisamente en contra de estas personas, es porque esto no se debe pasar por alto. Y no solamente el pastor es responsable, sino cada hermano de la iglesia es responsable de vigilar la doctrina y la conducta de cada hermano en la iglesia. Cada hermano es responsable, otra vez lo repito, el pastor, pero cada hermano es responsable de vigilar la doctrina de cada hermano, de vigilar la conducta de cada hermano. Si la doctrina está de acuerdo a su conducta, o si su conducta, su comportamiento está de acuerdo a la doctrina. Porque esto va a crear problemas y nosotros no podemos darnos cuenta que hay una falsa enseñanza o que hay una conducta inmoral o algo así por el estilo dentro de la iglesia y quedarnos callados, porque nos hacemos cómplices de esto. Y eso es lo que él quiere advertir, y eso es lo que él va a advertir. Yo quiero decirle, hermano, nosotros solamente estamos aquí para ayudar, orientar y amonestar a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se dejará guiar, la iglesia del Señor atenderá el llamado, la iglesia del Señor recibirá la corrección. Pero cuando se corrige a alguien que no es del Señor, se va a ir o se va a enojar o va a patalear o va a hacer lo que sea. Entonces, esto es bueno, porque así nos ayuda a saber en dónde estamos parados y quiénes somos según la palabra de Dios. Entonces, estos personajes, por lo cual él tiene que cambiar, y dice, les voy a hablar de gente que está infiltrada. Pues lo primero es que son infiltrados. Miren cómo comienza el versículo 4 diciendo: algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cuál es la razón por la cual cambié? ¿Cuál es la razón por la cual ahora los voy a amonestar? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto es muy difícil, obviamente. Nosotros no podemos cerrar la puerta. A una iglesia local puede llegar todo tipo de personas. Pero obviamente si alguien decide quedarse con nosotros, pues para eso está lo que llamamos el bautismo, sería lo próximo a seguir. Después del bautismo tiene que venir una membresía oficial, porque es la única manera nosotros de saber qué está pasando con estas personas, y allí vamos a tratar de ver. Ahora, cuando habla de la infiltración de algunas personas, no lo deja claro, pero parece ser que se trataba de hombres, predicadores de la palabra, de pronto que tienen un ministerio ambulatorio, que de pronto iban de ciudad en ciudad llevando la palabra, y de pronto que esta iglesia como que le abría las puertas fácilmente y los dejaba entrar, y ellos, además de que traían una falsa doctrina, ellos también tienen una conducta impía y fácil que los dejaban quedarse. Pero también puede ser que hay personas dentro de la misma congregación que se han levantado, que fácilmente son líderes, y que se les ha permitido, a pesar de su conducta y a pesar de su doctrina errada, se les ha permitido estar ahí. Bueno, de alguna manera esta gente los llama infiltrados. Ahora, lo tremendo acá es que él le ha escrito a hermanos. Recuerden que habíamos visto el versículo 1 que dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados por Dios y guardados en Jesucristo. Y luego el versículo 3 comienza diciendo amados. La versión que leíamos ahora, a ver si puedo leer, de la Nueva Versión Internacional, dice queridos hermanos.
Es decir, Judas le está escribiendo a los hermanos. Pero hay falsos hermanos. Ahora, cuando está más adelante está la expresión, ¿sí? Creo que así dice, ¿sí? Aunque dice que algunos han entrado encubiertamente, no sé si es acá, pero hay otra parte donde habla de, uno dice, pero ¿cómo así que falsos hermanos? Son falsos, pues no son hermanos. Pero la Escritura sí usa ese término, y yo pienso que es porque como nosotros le decimos a todos, sabe que yo trato de cuidarme de decirle hermanos a todas las personas. Yo recién los conozco, ni los llamo hermanos. Cuando yo ya veo que hay una fe y que hay una evidencia de que realmente es un hijo de Dios, le puedo llamar hermano. Si hay evidencia de que es hijo de Dios, se le llama hermano. Y si no tiene la evidencia, amigo, señor, caballero, dama, doña. Pero no más, no puedo. Porque un hermano es alguien que comparte la fe que tenemos nosotros, la fe de la palabra. Entonces, estos infiltrados, lo tremendo es que el apóstol Pablo había hablado de estas personas, y lo vamos a ver y es fuerte, Gálatas 2, 4 y 5. El apóstol Pablo había hablado de estos infiltrados, es decir, va a haber gente que se va a infiltrar. Vamos a mirar Gálatas 2, versículos 4, versículo 5, mire lo que dice. Y esto a pesar, cara que yo estaba la palabra. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice Pablo, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Es decir, el apóstol Pablo se dio cuenta y experimentó que habían, entre comillas, hermanos, pero eran falsos hermanos. ¿Y por qué lo llaman falsos hermanos? Porque no compartían la misma fe, porque no compartían la misma creencia. Por eso se les está diciendo que son falsos hermanos. Ahora, el apóstol Pedro también habla, y eso lo vamos a ver más adelante, pero tan siquiera miremos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, que es el texto que vamos a estar analizando posteriormente porque es muy paralelo a Judas. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y aquí entendemos lo que Judas también nos quiere decir. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, hubo falsos profetas, falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, así como allá hubo, aquí también lo va a haber. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren que estos maestros introducen encubiertamente herejías destructoras, dice acá. ¿Y qué va a pasar cuando ellos encubiertamente meten esas herejías destructoras? Dice que aún negarán al Señor de que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción y repentina. Es decir, esos falsos igualmente al final van a estar destruidos, porque todo lo que ellos traten de meter infiltradamente, sea su conducta o sea su hablar, su enseñar, el Señor se las va a cobrar de todas maneras, y ese va a ser pues el resultado de ellos. Ahora, dice que ellos encubiertamente, y esta palabra encubiertamente o infiltrados, que es la que estoy manejando acá como lo dice Judas, se debe a que el falso no va a llegar con bombos y platillos. No va a decir: aquí estoy, mire, yo soy 50% bueno, pero 50% malo. O como decía un pastor, si usted va a una librería y si usted dice: me quiero comprar un buen libro, se le recomienda ese libro, pero tenga cuidado a leerlo porque el 70% es bíblico y hay un 30% que es malo. Es más, el capítulo 7, el capítulo 10 y el 15 son malos. ¿Usted compraría el libro? ¿Usted lo leería? Me imagino que esos capítulos no lo leería. Nadie va a llegar así a decir: yo soy bueno aquí, pero soy malo acá. No. El infiltrado siempre va a mostrar algo bueno. De entrada, ellos se van a mostrar como buenos, van a estar de acuerdo con nosotros. Inicialmente, claro, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Inicialmente, un besito. Inicialmente, aplaude. Inicialmente, qué bueno, gloria a Dios. Pero el infiltrado va a sacar las uñas. Y si nosotros no estamos pendientes, va a crear problemas dentro de la congregación. Estos falsos pueden ser maestros
ya lo dije, itinerantes que han llegado de pronto, a las cuales se les debía evitar. Como tengo mucho texto, no voy a ir a todos esos que tengo acá, pero mire lo que dice Filipenses 3:2. Vamos a ir tan siquiera a 2, y ya la Biblia los había detectado, y Filipenses, ahí rapidito si lo encontramos por acá, Filipenses 3:2 dice: guardaos, ay Dios mío, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ya hay una advertencia ahí. En 2 de Timoteo 3, vamos a mirar, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, voy a leer hasta el 6. 2 de Timoteo 3, 1 hasta el 6, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Note que ellos se aman a sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. ¿Por qué? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, estas personas tienen algo, los infiltrados tienen mucho conocimiento de Dios, de la doctrina, pero no tienen una vida práctica, es decir, con su testimonio no evidencian lo que confiesan con su boca. Y ahí nos damos cuenta. Por eso, hermanos, la predestinación de la cual vamos a hablar ahora, lo he dicho una y otra vez, dice que nosotros fuimos, si usted verdaderamente es predestinado para la salvación, dice que somos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Si no, no es predestinado a nada. Si usted es predestinado para la salvación, dice la Biblia que Él nos predestinó para ser santos. Y ser santos es ser como Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos salvos, y no hay en nosotros un parecer a Jesús, y no hay en nosotros una santidad evidenciada por la palabra de Dios, no somos predestinados a nada. Yo estoy engañado, me engaño a mí mismo. El martes que estábamos en la clase me llamó la atención lo que dijo un estudiante llamado Danilo, de la iglesia de Decisión Jesús, y él decía lo siguiente: ¿usted quiere saber quién es usted? ¿Quién es usted cuando está solo? ¿Qué hace usted cuando se queda solo en su cuarto? ¿En qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué medita? Porque ese es usted. Lo demás es una falsedad, una hipocresía. Hay mucha gente que espera quedar sola para coger el celular y ponerse a ver pornografía. O para hacer cosas. Ay, Dios mío. Ese es usted. Ay, ay, ay. Entonces uno está solo. Hombre, uno es el mismo, así esté con mucha gente, con dos, o esté solo, es el mismo, porque ese es uno, ese soy yo. Pero si hay diferencia, estoy esperando quedar solo, porque ahora sí puedo hacer lo que me gusta, o de pronto yo espero que estar solo para exponer la música mundana que a mí me gusta. Santo Dios. Número 1, son infiltrados. Número 2, este punto es duro, son destinados a la condenación. Estos infiltrados que están dentro de la iglesia son destinados a la condenación, porque así lo dice el texto. ¿Dónde lo dice? Dice que, voy a leer otra vez el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y ahí entramos a ver lo que
se ha conocido como la doble predestinación. Creemos nosotros en la doble predestinación. Si usted me pregunta a mí, yo digo depende. Porque aquí encontramos que hay una predestinación para condenación. Primero quiero comenzar diciendo lo siguiente: si estos hombres fueron infiltrados en la iglesia, pero ya fueron predestinados, eso nos tiene que llevar a un punto que ya hemos tratado aquí, que se llama el decreto de Dios. Porque nada pasa sin el decreto de Dios. Ahora, Dios permite a estos falsos y permite que entren dentro de una iglesia precisamente para probar a la iglesia cómo está. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar pilas. Y por eso Judas estuvo pilas. Les voy a escribir porque están infiltrados y parece que no tienen mucho discernimiento. Ahora, el nivel del conocimiento teológico o bíblico de una iglesia se conoce porque detecta fácilmente a los infiltrados, que es lo que Dios quiere, obviamente. Pero esta gente Dios la permite con un propósito. Como dijo alguien, quizás sacar los que no son. y me da risa porque es que un pastor yo escuchaba que él decía, y si estos infiltrados vienen y se llevan un poco de gente que no son del Señor, pues nos hacen un favor, que nos desocupan la iglesia de la gente que no es. Pero el problema es que a las personas nuevas o que no tienen mucho conocimiento les hacen un daño. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero empezamos por ahí. El decreto de Dios implica que Dios fue el que decretó. Nada pasa sin el decreto de Dios. De tal manera que Dios decretó gente para salvación y Él decretó gente para condenación. Ahora, vamos a tocar ese punto muy frágil de la doble predestinación que yo creo, pero bíblicamente, no como teológicamente algunos la han malentendido, sino bíblicamente. Entonces lo primero que hay que dejar en claro es que todos nosotros somos malos, que la raza humana está caída, que todos nosotros, así ese niño que usted ve que recién nació y tiene ojos verdes y muy bonito, ese nació caído, nació en Adán, nació en pecado. Entonces todos nosotros como raza digamos pecaminosa, caídos, merecemos el infierno. Es lo que tenemos que entenderlo primero. Entonces, y eso está claro acá en Romanos 9, que vamos a echarle un ojito. Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque quiero contestar a la pregunta. Algunos hombres han entrado encubiertamente, pero los que desde antes se habían sido destinados para esta condenación, o que ya estaba escrito en la escritura, dicen otras versiones, de esta condenación. Ya la Biblia había hablado de estos hombres malos que estaban ya destinados para la condenación. Pero nos interesa ver, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 18, y deje yo le leo hasta el 24 para que, aunque usted lo conoce, pero vamos a entender algo. Dice aquí, de manera que está hablando de Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Habíamos entendido la palabra, ahí hay dos. Dios tiene misericordia de unos y endurece a otros. Recuerde que tener misericordia de uno es extenderle a una raza caída, extenderle la mano a unos y sacarlos a la salvación. Esa es la misericordia. Pero cuando dice que endurece a otros, no es que el Señor va a intervenir a endurecerlos, sino que los deja en su corazón endurecido. Él no interviene. Es más, para que un pecador no sea tan malo, el Señor tiene que intervenir y frenarlo de alguna manera. Pero si Él lo suelta y lo deja a su libre arbitrio, Él se mata, o mata a unos antes de matarse, porque el corazón del hombre es muy malo. Mira lo que dice entonces, por eso dice que Dios tiene misericordia del que quiere, pero a otros, digamos, los deja. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces mire lo que dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Note, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y cuando aquí habla vaso de barro, no está hablando de una masa, donde un alfarero va a tomar de la misma masa, va a tomar y va a hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Y esa misma masa es una masa putrefacta. Mire lo que dice acá, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Este es un barro putrefacto, para hacer de la misma masa. De la misma masa Dios hace un vaso para honra y otro para deshonra. Ahora vamos a ver cómo es que Dios hace un vaso para honra, porque ya lo digo, porque tiene misericordia. ¿Y cómo hace un vaso para deshonra? Pues porque no lo toca, lo deja en su justa condenación y perdición.
Mira lo que dice el versículo que sigue, 23. Y para hacer notorias, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, que era lo que él quería, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es decir, cuando todos nosotros nacimos pecadores y nacimos preparados para destrucción, y Dios tuvo misericordia de unos y los salvó, usted y yo, pero de los otros que no han sido salvos, Él los tiene preparados, destinados para la condenación, y dice que Dios los ha soportado. Esos vasos de ira Dios los ha soportado y los tiene preparados para la condenación. Es lo que dice el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? Ahora, ¿por qué lo hace? Para mostrar su ira, para mostrar uno de sus atributos, que es la ira de Dios. Dice acá: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y, esto es lo otro, para hacer notoria las riquezas de su gloria. Entonces, en los que condena, el atributo de la ira es exaltado, y en los que salva, la gloria de Él es exaltada. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Note que son vasos de misericordia, es decir, Dios tuvo que tener misericordia de ellos. Usted y yo somos vasos de misericordia porque a Dios le plació, no nada de nosotros. Dice que el vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces ahí está la intervención de Dios. Ahorita hablamos bien de esa doble predestinación, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces estas personas son destinados para la condenación. Entonces, ya lo dije, de esa masa, y note esta expresión para poder que me entiendan el concepto, que yo ya lo he explicado, pero hay que volverlo a repetir. De esa masa Dios intervino en misericordia para salvar. De esa masa putrefacta, es decir, de toda la humanidad, todos los seres humanos que nacemos, hemos nacido muertos en pecado. De esa masa, muertos en pecado, que todos merecemos la condenación, el infierno. Dice entonces que Dios interviene, mete su mano y saca a unos para darles misericordia. Pero también de esa misma masa putrefacta, Dios no interviene, sino que los deja en su justa condenación. Entonces, si Dios eligió a algunos, entonces obviamente rechazó a otros. Por eso algunos dicen, claro que yo voy a defender la doble predestinación más basándome en el cristianismo bíblico, o en este caso sería la postura de Juan Calvino, y no el hipercalvinismo, que sería la postura de los que se fueron al otro lado. Los hipercalvinistas también se les puede llamar los de la gracia barata o de la gracia libertina, que se fueron al otro lado, que creen en la doble predestinación, pero de una manera errada, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Pero antes digo esto: Dios eligió a algunos, entonces rechazó a otros. Y todo esto lo hizo de una manera soberana y lo hizo de una manera justa. O sea, el decreto de la elección tiene dos caras: es que Dios salva a unos, pero reprueba a otros. ¿Y dónde lo vemos? Vamos a mirarlo antes de entrar a la definición. Mateo capítulo 11, bueno, muchos textos, pero tan siquiera miremos este. Mateo capítulo 11, donde Dios interviene misericordiosamente para salvar a unos, pero Dios deja a otros o rechaza a otros. Mateo 11, 25. Recuerde que antes estaba hablando de aquellas ciudades que hay, oh Jerusalén, y dice, y habla también de Capernaum, ciudades a las cuales Jesucristo fue y les anunció el evangelio, pero no se arrepintieron. Y él dice, hubo otras ciudades, Tiro y Sidón, si se le hubiera predicado el evangelio, ellos se hubieran arrepentido. Sodoma y Gomorra, si se le hubiera predicado el evangelio, se hubieran arrepentido, pero ustedes no se arrepintieron. Y entonces en ese contexto, mire lo que dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Es decir, Dios tiene la facultad de esconder la salvación para aquellos que sean sabios y entendidos, pero tiene la facultad de darle la salvación a los niños, a los ignorantes, a los menos. Eso está la prerrogativa de Dios. Y entonces dice: sí, Padre, porque así te agradó.
Es decir, la salvación de nosotros como pueblo de Dios es del agrado de Dios. Y la condenación, trague entero, porque hace parte de la manifestación de la ira de Dios. Mira lo que dice el 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Jesucristo conoce al Padre, y solo Jesús tiene la facultad de revelar y dar a conocer a los que Él quiere, al Padre y al Hijo. Es decir, todo el mundo no va a saber quién es Dios, no va a saber quién es Jesucristo. Pueden haber miles y miles de iglesias, pueden haber miles y miles de pastores a nivel de toda la historia, y si Dios no le plació revelarles a Jesucristo para salvación, todos ellos van al infierno. Porque esto es algo de Dios. Él es el que decide, Él es el que determina. Ahora sí quiero explicar esta parte de la, entre comillas digo yo, doble predestinación. Cuando hablamos de la doble predestinación, podemos entonces decir, así como Dios predestinó a unas personas para salvación, predestinó a otros para condenación. Espérese un momentico, porque así no es. Y ahí es donde entramos a aclarar algo que el pastor Sproul, no sé dónde lo tomó, pero nos lo dejó claro, y a mí me gusta mucho esa parte. Cuando él comienza a hablar de unos destinados para la salvación y otros destinados para la condenación, aunque podemos hablar de la doble predestinación, no podemos hablar positivo, sino positivo-negativo. Y le voy a explicar ese término. Cuando hablamos de positivo, es que Dios intervino produciendo fe en unos. Eso es positivo. Es decir, toda la raza humana, y yo siempre pensemos en eso, toda la raza humana está caída en pecado y va rumbo al infierno. ¿Qué es lo positivo? Que Dios intervino y a algunos, los que había predestinado desde antes, los tuvo misericordia, los ha sacado, o sea, les da vida y los ha sacado y les ha otorgado, como vieron el tema de esta mañana en Evangelios 3, y les ha otorgado arrepentimiento, y el sábado veremos la fe, y les ha otorgado la fe. Esa es la palabra positivo. Pero los hipercalvinistas o algunos teólogos dicen positivo, es decir, que así como Dios positivamente intervino para sacar a algunos y salvarlos, de la misma manera intervino en los otros para enceguecerlos, para hacerlos más pecadores, para hacerlos incrédulos y de esa manera llevarlos a la condenación. Eso es positivo. Nosotros no creemos así. No creemos así. ¿Cómo creemos nosotros? Creemos positivo-negativo. ¿Qué es eso? Que si bien es cierto que Dios positivamente intervino para salvarnos a nosotros, dándonos vida y fe y arrepentimiento, Él tuvo que intervenir porque de otra manera no pudiéramos ser salvos. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios en Cristo, es decir, que Dios intervino y tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Somos cristianos porque Dios así lo predestinó y porque Dios así actuó, así obró. Nada bien la criatura, sino que Él intervino, esa es la palabra positivamente. Pero no creemos positivo en el sentido de que así como positivamente nos salvó a nosotros, así positivamente intervino en los incrédulos, produciéndoles incredulidad para mandarlo al infierno, no. Sino que creemos positivo-negativo. ¿Qué es negativo? Que si bien es cierto que Dios positivamente intervino para salvarnos a nosotros, negativamente implica que Él no hizo nada, Él no intervino para nada en la condenación de los que van en el infierno. Él no intervino. ¿Qué fue lo que hizo? Los dejó en su justa condenación. Y aquí está el punto clave, que si a ti y a mí Dios nos hubiera dejado, estaríamos más perdidos que quién sabe quién. Somos salvos por la intervención de Dios positivamente. Y a los otros, ¿por qué no los salvó? Porque Él no intervino. Los dejó en su condenación. Esa es la parte positiva, negativa. Es decir,
Con nosotros positivamente interviene y nos salva. Con los que van a ser condenados no interviene el Señor, los deja. Y por eso son incrédulos, y porque su corazón es malo, y porque lo único que quieren es pecar, y porque aborrecen a Dios, y por eso van a ir a la condenación eterna. Nosotros éramos igualitos, pero como Dios intervino positivamente, entonces Él nos ha sacado a nosotros. Amén. Esa es la doble predestinación que creemos nosotros, que fue la herencia que nos dejó Juan Calvino y todos los teólogos reformados. Creemos en la doble predestinación, positivo o negativo. Es decir, aquí para los creyentes Dios interviene, para los condenados o los predestinados para condenación, como vimos ahora, el Señor no interviene. Pero los hipercalvinistas o aquellos que no dicen que conocen la gracia pero la abusan, como vamos a ver ahora acá, ellos creen en esa doble predestinación positivo. Es decir, si Dios intervino para salvar a uno, Dios intervino para endulzar el corazón de los otros, y así no es. Estos hombres son impíos. Me va el tiempo. Bueno, aquí no me demoro mucho. ¿Qué dice Judas otra vez? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, ya lo vimos. Hombres impíos. Son hombres impíos. Esta gente es mala. La gente impío viene obviamente de no piedad. Eso es lo que significa, no piedad. Porque la gente que tiene piedad o tiene devoción a Dios son los cristianos, los creyentes. Entonces estos son no piadosos. Es decir, son personas no cristianas, son personas mundanas dentro de la iglesia. Ya dije, la palabra impío pues no viene, de no pío o no piadoso. Personas que no son regeneradas, pero están ahí. Tremendo eso, ¿no? Ahora, estas personas, como ya hemos dicho, que son encubiertos, destinados para esta condenación y que son impíos, número 4, son libertinos. Entonces, cuando hablamos de la palabra libertino, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando dice la Escritura que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios, ellos entonces son conocedores intelectualmente de la gracia de Dios. Son conocedores de la doctrina de la justificación. Y ellos más o menos así son lo que dicen. Jesucristo ya me perdonó una vez y para siempre. Les encanta Hebreos. Con un solo sacrificio me ha perdonado. Así que yo ya puedo vivir como quiera. Igual ya me perdonó. Dios me predestinó. Y como Él me predestinó para salvación, eso no tiene reversa. Al que Dios predestinó, ya, ese es salvo. No importa lo que haga. No importa cómo viva, Él es salvo, porque salvo siempre es salvo. Entonces yo estoy en la lista de los predestinados. Y le cogen a usted la gracia y le cogen la justificación y se la manejan muy bien y lo convencen. Pero yo puedo vivir como quiera porque igual no afecta. Mire, lo que yo hago a partir de ahora, el Señor me predestinó para salvación. El Señor me aplicó la salvación. Así que lo que yo hago de ahora en adelante no afecta para nada a mi vida. Yo ya soy salvo, siempre salvo. No importa lo que haga. No me voy a condenar. Tienen la doctrina en su cabeza, pero el punto es que no son salvos. Claramente Él está diciendo que son impíos. Como son impíos, son libertinos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, toman lo que saben de la gracia como un pretexto para seguir pecando. Ellos pronto recibirán la justa condenación, según Tito 1, 15 al 16, usted después lo va a buscar porque ya no alcanzo a llegar allá. Ellos creen que la gracia de Dios les permite entregarse a un libertinaje sexual. Por eso es un indicio de caer de la gracia, o mejor no tenerla. Y quiero que vayamos a Gálatas 5:4 porque este texto nos va a ayudar un poquito. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:4? Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, ¿qué es caer de la gracia?
No es que alguien había recibido la gracia o había recibido la salvación y luego la perdió. No, no, no. Caer de la gracia es gente que supuestamente tiene el conocimiento de la gracia de Dios, como lo vamos a ver el domingo. Tiene un conocimiento de Dios, pero nunca fueron salvos y al final apostataron. Los que apostatan de la fe jamás tuvieron la fe verdadera. Tuvieron una fe ficticia, tuvieron un engaño en sus vidas. Y por eso mire lo que dice el versículo 13 de Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hay que tener claro eso. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, y Romanos dice también que si nosotros fuimos libres del pecado, no es para ser libertinos, sino para servir ahora al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá estas personas que son libertinos? Son gente que no es salva. Y esto es triste y esto es lamentable, que dentro de una iglesia, así sea grande o pequeña, hayan personas que no son salvas, pero como es una iglesia bíblica que habla de la doctrina, y entonces fácilmente van a tener una clara comprensión de su doctrina, pero su corazón no ha sido cambiado. Mi amigo y mi hermano que me está escuchando, yo no sé usted cómo está viviendo, pero otra vez, Dios está en todas partes. Dios nos conoce. Dios sabe quién soy yo, como tú sabes quién eres. Así que no se engañe. Si usted ve que no puede santificar su vida y ama ese pecado, si usted ve que le es molesto orar, no puede leer la Biblia porque se duerme, si usted ve que la iglesia le molesta y usted va al culto solo como por presión, mucho menos podrá dar para la obra porque no le van a hacer. Si usted ve que no puede con esto, usted es un impío que necesita arrepentirse, necesita ser regenerado, porque usted va rumbo a la condenación. Pero si usted es otra persona que sí tiene obviamente dificultad porque tenemos una carne, todavía el pecado está en nosotros y nos domina todavía. Pero usted tiene un anhelo por consagrarse, usted tiene un anhelo por buscar de Dios, usted sabe del culto y usted quiere correr, usted no se quiere perder ningún culto, usted no se quiere perder ningún estudio, usted quiere crecer y eso es lo que quiere, y como decíamos el domingo, y va dejando las cosas de este mundo porque usted ahora quiere consagrarse más al Señor. Hermano, usted es un salvo porque está evidenciando. Ojo con esto, porque a esto se les llama en Apocalipsis los Nicolaitas. Apocalipsis 2:6, después usted lo busca, y 15, cuando el Señor habla de esas iglesias, a una, creo que es a la de Éfeso, le dice: pero tengo algo bueno a favor tuyo, y es que tú has rechazado las obras de los Nicolaitas. Pero a la otra iglesia, no recuerdo cuál es, le dice: pero tengo algo contra ti, que tú retienes ahí a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, se cree que era un tal Nicolás, pero mire la doctrina de ellos en qué consistía. Dice: pervertían la gracia de Dios, promovían una conducta inmoral. Y Guthrie, un comentarista, dice: estos libertinos es un término que apunta especialmente a los pecados de la carne, como falta de ética sexual, borracheras, gula, etc. Todos los pecados de la carne. Es decir, como yo ya soy salvo, puedo vivir como quiero. No, hermano. No, hermano. Si usted es salvo, usted fue salvo de las garras del pecado para vivir en santidad. Usted fue salvo de la esclavitud del diablo para consagrarse a Cristo. Ahora usted fue salvo de este mundo para consagrarse al servicio de Dios en la iglesia. Y lo último, son incrédulos. Termina nuestro texto, versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, son encubiertos, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, destinados para ser condenados. Hombres impíos, son impíos, o sea, no son creyentes, son cristianos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, son libertinos y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un problema ahí con esta traducción, porque algunas traducciones dicen que niegan a Dios, a Jesucristo soberano,
nuestro Señor al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dicen que ahí no se refiere a Dios directamente, sino a Dios, pero el Hijo, a Jesucristo. Niegan al único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que sea así. Entonces, ahora, no es que esta gente no crea en la doctrina de Cristo, es que esta gente no creen en la doctrina de Cristo en su conducta. Porque, hermano, usted puede creer en la doctrina de Cristo con su cabeza, hasta lo confiesa y hasta lo enseña, pero es que el punto no es enseñar ni saber, el punto es vivir. Entonces, como el pastor Sproul decía, hay personas que tienen muy buena teología, pero una muy mala conducta, una mala práctica. Eso no es ser cristianos. Entonces se niega a Dios de esa manera. Cuando dice aquí que ellos niegan al único soberano, al Señor Jesucristo, cuando ellos lo niegan, ¿cómo lo niegan? No con sus labios, porque ellos confiesan a Jesucristo, no con su mente, porque ellos conocen de Jesucristo, sino con su conducta libertina. Cuando una persona sabe que Jesús murió para perdonar sus pecados, pero igual se arrastra en el pecado, está negando a Jesús. Lo está negando con su comportamiento, con su conducta. La doctrina de Dios y la de Jesucristo obviamente es vital para la vida de la iglesia, no solamente porque se enseña, sino porque se vive. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente rechaza a Jesucristo y a su doctrina? Primera de Timoteo 6, ya para ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 6. Esto es duro. Versículo 3. Ya vamos hasta el 5 nomás. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de tu Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿La doctrina que qué? Que es conforme a la piedad. Es decir, doctrina sin piedad no es doctrina. No es doctrina bíblica, será doctrina en otro lugar, en una universidad, pero no en la iglesia. Dice, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Son corruptos de entendimiento, que sepan la doctrina. Son privados de la verdad, aunque tengan la verdad, no la pueden actuar. Y entonces, ¿qué van a hacer? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es decir, mi Padre Santo, es decir algo fuerte, pero todos estos pastores de la teología de la prosperidad que toman la piedad como fuente de ganancia son impíos, porque viven, se aprovechan del Evangelio. Ellos no viven del Evangelio, ellos son vividores del Evangelio. Que hay una cosa muy distinta. Obviamente no vamos al otro extremo, porque entonces la gente siempre se va a los extremos. Como estos están robando al pueblo con diezmos y ofrendas, entonces yo ya ni diezmo ni ofrenda. No, un momentico. Si usted sabe que la iglesia es bíblica, el pastor es bíblico y vive acorde a lo que enseña, pues hermano, hay que hacerlo. En ningún momento está en contra de eso. Pero mire el punto que dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Es decir, está muy de acuerdo a Judas cuando Judas está escribiendo y está detectando a estas personas, como lo vamos a ver. Entonces ya vamos a empezar a ver, impresionante los ejemplos que comienza a poner. Vamos a comenzar por ahí, mirando unos ejemplos que va a poner de lo que Dios hizo con aquella gente maldadosa en el Antiguo Testamento, para decir que es el mismo Dios, y eso va a ser también acá. Ok, entonces, ya para terminar, a manera de conclusión, estos infiltrados, estos falsos, estos impíos, fácilmente se conocen por su conducta moral. Por su conducta moral. Hoy día, para usted saber si ese es un hombre de Dios verdaderamente, pues lo primero que le toca es conocer la Escritura, para ver si predica la Escritura y no se deja convencer. Yo tengo muchos familiares y a veces veo sus estados, y para ellos es lo mismo este predicador que el otro, o que un motivador.
Y las mismas palabras del motivador aquí las dijo el pastor acá, y amén, gloria a Dios, se aplauden. A mí me da tristeza porque no discierne, no tiene la capacidad para discernir. Y si algún familiar mío me está escuchando, pues que se arrepienta, le tocó. Porque ¿qué más hacemos? Tienen que buscar una iglesia bíblica. Bíblica. Pero no solamente que su pastor sea bíblico. Obviamente, para saber si su pastor es bíblico, ¿qué tiene que hacer? Con usted estudiar la Biblia. Y si no, usted no se va a dar cuenta. Y lo segundo, y lo más importante, vive de acuerdo a la Escritura. Porque si no vive de acuerdo a la Escritura, no importa lo que enseñe, no importa lo que diga. Esas dos cosas son fundamentales. Por eso los falsos se van a conocer por su conducta inmoral. Porque tarde que temprano aparecerán. Si no aparecen con cosas raras, adulterando la palabra y de pronto con inmoralidades dentro de la congregación, van a aparecer estafando a la iglesia, van a aparecer robando, algo de la carne va a salir. Porque es imposible que una persona impía, si conozca la verdad de Dios, pueda mantenerse por mucho tiempo firme, porque siempre esa cosa que lleva dentro va a salir. Así como es imposible que una persona regenerada no le salga lo regenerado que está dentro de él. Ha de salir, hermano, para la gloria de Dios. Y poco a poco va santificándose más y va creciendo más en el hombre interior. Amén. Amén. Pues de pie oramos, hermanos. Terminamos así esta disertación de esta noche.